Bueno, bienvenida Rocío, muchas gracias por venir. Lo primero, para los que no te conozcamos, háblanos un poquito de ti, quién eres, no sé, ¿cómo te presentarías? Buenos días, Marta. Mi nombre es Rocío Villarreal. Tengo 57 años y soy de Ecuador. Muy bien. Bueno, estás aquí. ¿Qué te trajo aquí, de Ecuador? Bueno, la verdad es que yo me casé muy pronto, tuve un matrimonio con 3 niños y luego, después de una crisis matrimonial, la situación económica muy mala de mi país, por la inseguridad y por todo eso, decidí emigrar a España. Aprovechando la oportunidad que antes de que yo viniera, vino una amiguita antes, y entonces ya después de que ella llevaba un tiempo aquí, pues siempre fue el contacto por teléfono, que estábamos siempre comunicándonos porque era como si fuera una hermana, que vivíamos cerca, éramos vecinas allí, y eso fue lo que cuando un día le dije pues que posibilidades habría de yo poder viajar para acá y para poder tener una estabilidad y poder traer a mis hijos. Y dijo, pues sin problema. Me dijo, cuando tú estés decidida a emigrar, tú avísame. Entonces dijo, porque hay muchas personas que quieren viajar, quiero viajar, se les ayuda y luego dice, que por mis hijos, por lo que sea, no toman la decisión. Pues entonces yo le dije, pues yo estoy decidida a viajar. Entonces dijo, vale, perfecto, pues saca el pasaporte, que era también, a veces no había ni para un café como para sacar un pasaporte. Pues entonces ya vi la forma de reunir el dinero, pues y sacar el pasaporte. Y entonces le dije, enseguida yo le mandé la foto, le digo, mira, ya tengo el pasaporte. Dijo, perfecto, entonces vamos a empezar con el trámite. Y entonces ella también me ha ayudado económicamente, también porque, ya digo, era difícil reunir mucho dinero, porque en ese tiempo pues era difícil juntar el dinero y a la vez también de dónde sacarlo, ¿no? Entonces ella me ha ayudado mucho. Y hasta que un día ya pues ya todo preparado, pues ya fue el día del viaje y llegué pues al aeropuerto y ella me fue a recoger ahí, me trajo a su casa y me dijo, bueno, pues aquí estás en tu casa. Ahora pues dijo, ahora sí, dijo, a buscar trabajo. Y así fue día a día, pues me levantaba pronto por la mañana, perdiéndome, porque claro, esto me parecía enorme comparado pues con el país mío, de donde venía. Entonces me iba a los Carrefours, me iba al campo, por ahí fuera dejaba el número de teléfono, también veía números por ahí, llamaba para poder colocarme. También sí ha sido el problema también de no tener papeles, todavía siempre es también un pretexto que ponen, dice, es que quiero con papeles. Y a veces también cuando una ya se tiene papeles también le ponen pega. Eso ha sido siempre, que dicen, no, es que yo quiero, dice, personas sin papeles para no pagar la seguridad y todo eso. Pero bueno, al comienzo, como recién había llegado, pues ya con suerte en un mes me pude colocar en una casa que estaba hacia las afueras de Madrid. Y ahí era cuidando 2 niños, un chalet muy grande, pero estaba muy a las afueras. Ahí duré como unos 6 meses así. Pero después yo siempre estaba enfocada, digo, pues a lo mejor ganar un poco más y volverme a colocar en algún otro trabajo. Pues fue cuando ya dejé ese trabajo y me salió otro aquí en Madrid. Entonces ya tuve más oportunidad a volverme a colocar también en algún otro sitio para poder ganar un poquito más, a la vez terminar de pagar la deuda que tenía y también poder buscar algo como para reagrupar a mi familia. Entonces pues así fue cuando ya pues me coloqué ahí y pude trabajar en otro sitio también. Ya casi como se me iban abriendo puertas, también iba conociendo, y como a mí también era bastante comunicativa, pues yo siempre estaba hablando con la gente. Entonces de ahí ya fue que había terminado de pagar ya la deuda que tenía, pagué. Entonces después ya empecé a tramitar ya los papeles para que pudieran venir mis hijos también como turistas, porque al no tener papeles también siempre era ese problema.
Y así fue cuando al año y medio ya les pude traer también a mis hijos. Ellos llegaron, eran 3, el más pequeño tenía 5, la más mayor 15. Entonces, pues ella también me ayudaba mucho porque tenía que dejar al niño, al pequeño en el cole y retirarlo también y ocuparse un poco también de él, eso que era una gran ayuda. Y al no tener papeles, pues todo era lo que yo trabajaba, tenía que hacer, no sé, apaños para poder salir a fin de mes, entre pagar alquiler, comida y gastos también de los niños y todo eso. Tu experiencia de dejar la familia atrás y de aventurarte a irte a otro país es la historia de muchas mujeres que, como tú, madres, por una situación económica complicada, una situación política, social del país del que vienen complicada, deciden emprender. Entiendo que tiene que ser una experiencia difícil. Háblanos de esa vivencia, de esos sentimientos, esas emociones que surgen pues cuando dejas a tus hijos, que eran pequeños, entiendo, en tu país y tienes que venir aquí a arreglártelas para conseguir todo el dinero posible y que ellos pues puedan venir, y cómo se vive también ese proceso de que ellos llegan y que se asienten también en esta sociedad, en este país, en esta cultura, tanto en el colegio cuando son pequeños, como en el día a día. Claro, entonces retrocediendo hacia atrás. Claro, el dejar a los hijos tan pequeños y la familia, hermanos, padres, todo eso, en ese tiempo que todavía los tenía mis padres, claro, es muy difícil, es como, no sé, yo andaba que, claro, en ese momento que iba a viajar estaba por unos $200, que era en ese tiempo casi me quedaba del viaje, y yo decía, ¿cómo voy a pagar ahora? Si no tengo a veces para nada, estaba a punto casi de perderlo. Entonces fue que ahí una señora me dijo, mira, yo tengo un dinero que te lo puedo dejar y todo eso. Y ahí fue cuando, es que todo lo hacía como en el aire, y yo, es que parecía que no era yo la que actuaba, porque yo decía, ay Dios mío, dame fuerza, porque eso es muy difícil, más que todo si no se tiene el apoyo del compañero, del que era mi marido. Claro, no tenía apoyo de ninguna manera. De hecho, teníamos algunas cosas, pues, y yo no podía ni vender ni nada, o sea, era un dinero casi todo prestado. Y para prestarle a uno dinero también, la gente se lo piensa, porque piensa se va y no me va a pagar, es complicado. Y luego ya tomar la decisión, ya el día en que viajé, pues se me quedaba la mitad de mi corazón allí, y mis hijos, que de hecho me fueron a acompañar al aeropuerto. Sí, eso es muy duro, muy fuerte, pero yo siempre me enfoqué en mirar hacia adelante, porque eso no es fácil. Y ya digo, eran pequeños, y yo siempre les dije, yo sé que algún día voy a volver por ustedes. Ellas sí pasaron el tiempo, pasó un año y medio, cuando mi hermana me dijo, mira, dice, hermanita, no te pido que regreses, pero llévate a los niños, porque yo me he ido a verles y estaban solos y muy descuidados, aunque se mandaba un dinero para que les atendiera una persona de lunes a viernes, pero fin de semana decía estaban muy solos. Entonces dice, ve la forma y llévatelos. Yo decía, ¿cómo? Y luego ella dijo, vamos a hacer lo que sea, aunque sea yo me voy a endeudar para ayudarte, para que te los puedas llevar. Entonces, pues yo ya empecé a ver, digo, pues sí, vamos a hacer lo que sea para poderles traer. Y de ahí pues ya empecé a tomármelo como más en serio, decir, los voy a traer, porque ya no enfocarme en buscar una estabilidad, pero yo dije, aunque sea en una habitación, ahí nos vamos a meter, porque antes era buscar un piso, y para buscar un piso sin papeles era bien complicado. Entonces dije, ya, nos iremos apañando cuando ya vengan. Y más bien fue enfocarme en comprar los billetes y hacer el trámite. Y así fue cuando un día ya decidieron venir. En eso me puse de acuerdo con el que era mi marido también, para que viniera, para poderles más fácil hacer el trámite. Entonces, así viajaron con él hasta aquí. Y claro, cuando llegaron, él hasta eso ya había tenido otra pareja y
un niño inclusive en poco tiempo. Entonces ya yo nunca dije nada, era callado simplemente hasta que mis hijos vinieran aquí. Y cuando llegaron ya fui al aeropuerto y ya habían llegado antes y se habían ido al hotel. Entonces ya le digo, ¿y tu padre? Dice, no está, había venido con una chica hermana, parece que de la pareja que actualmente tenía. Entonces cuando digo, bueno, pues nada, coger las maletas y nos vamos. Y así fue como me los fui llevando. Pero claro, luego el niño pequeño reclamaba a su padre. Decía, yo no voy si mi padre no viene y todo eso. Bueno, y luego ya, pues digo, vale, vamos a llamar a tu padre. Pero no había espacio para tenerle al padre porque estábamos en una habitación. Y así fue como que nos hemos apañado por un tiempo. Pero claro, la relación era muy mala, no se podía convivir ahí. Y de hecho pues había muchas discusiones y todo eso que no era saludable ni para los niños, ni para mí, ni para nadie. Y así fue cuando un día él dijo, no, bueno, como él tiene familia, pues dijo, yo me voy a ir. Y así cuando él se fue, pues ya empecé como sola, porque tampoco me ayudaba en nada, o sea, en nada, económicamente no me ayudaba. Entonces prácticamente fue empezar a sacarle sola adelante. No teníamos papeles, pero en cuanto tuve papeles, le seguí un juicio que dicen no, que son 3, que tiene que ayudarme y todo eso, pero siempre ponía pega y casi nunca ayudó. Sin embargo, más lejos se iba en vez de ayudar. Luego, a lo mejor, lo que dicen también en el problema en el colegio de los niños, sí, también les maltrataban, o sea, se peleaban en el colegio. La adaptación de ella era un complicado, les hacían bullying, les esperaban a la salida del colegio, decían en grupo y les pegaban, pues eso existía mucho. Yo no podía estar trabajando y ocupándome de ellos, era bien complicado. Entonces, pero así fue pasando el tiempo y al final pues ya consiguieron hacer lo que es el bachillerato y eso, pues sí, ya luego se han colocado, han empezado a trabajar. Y ya más mayores, ya fue un poco como más tranquilo y para mí también un poco más desahogada porque al ser ya más mayores pues ya era más fácil, que inclusive el pequeño ya no había que dejarle ni retirarle, ya iba solo. Vivíamos cerca, pues se acercaba solo a casa. Háblanos ahora un poquito de tu experiencia aquí, de todo ese proceso del papeleo, por decirlo de alguna manera, ¿no? Todas esas dificultades que tú te encontraste al llegar, al buscar un trabajo. Bueno, ya nos comentaste que la vivienda pues te ayudó una amiga tuya, pero para encontrar un trabajo tuvo que pasar mucho tiempo, ¿no? Hasta que conseguiste tus papeles y háblanos un poquito de esas dificultades que te encontraste a nivel laboral. A nivel laboral, pues casi he tenido suerte, porque si uno no se siente cómodo en un trabajo o no está mal pagado, pues uno ya más bien no lo hacía por sentirme bien en un trabajo ni por comodidad, sino que yo lo que quería es tener más ingresos, porque si no, no llegaba a fin de mes. Entonces yo siempre iba buscando dónde más bien ganar un poquito más. Y luego, lo que digo, pues yo siempre me movía mucho, entonces en los trabajos más bien he tenido suerte. Y luego cuando ya hubo una regularización que fue en el 2005, ahí ya metí papeles y sí, ya adquirí papeles, ya era más fácil porque inclusive ahí ya me pude colocar mejor, inclusive hasta el trabajo que ahora tengo. Trabajo en un ambulatorio y ahí llevo 19 años ya, ahí, o sea, ese trabajo lo mantengo. Pero sí, antes de tener papeles sí ha sido bastante problemático porque esto de no, primero que te dicen papeles y para todo, inclusive para los niños. En cuanto ya adquirí la residencia, pues ya era más fácil, inclusive empecé a tramitar también los papeles de mis hijos. Claro, a veces me quería hacer no 2 personas, sino 3, porque al ser 3 niños, entonces tenía que estar en un colegio, en otro, pedir permiso en el trabajo, eso es complicado. A veces iba corriendo, me encontraba con 2, 3 cosas y las otras me faltaba. De paso en los supermercados hacía la compra. A lo mejor a la 1, 2 de la mañana le estaba preparando la comida. Sí, eso ha sido bastante duro.
Y así fue cuando también, y por ese mismo tiempo también me anoté a un colegio a seguir estudiando, no sé. El estar ocupada el tiempo haciendo cosas, uno como que se siente como más activo y más relajado en todo, que no se le viene el mundo encima. Eso, los cursos me han ayudado muchísimo también. Está claro que mantenerte activa es Sí, algo esencial sí. para tu salud mental, Ajá. emocional y todo. En relación con eso, quería preguntarte acerca de tus redes de apoyo. Todos necesitamos gente cerca. Tú dejaste a tu familia atrás, te viniste aquí y aquí tenías una amiga, que entiendo que fue pues como un ángel de la guarda para ti, ¿no? En ese momento. Sí. Y luego, ¿cómo ha sido? ¿Cómo has conseguido aquí pues tener tus amistades? ¿Has conocido a mujeres también de tu país? ¿Cómo ha sido eso? Ha sido también que me anoté yo asistía a unos cursos que hacían en las parroquias, en los CEPI, de unos que había por allí, por cerca de Plaza Castilla. Lo que digo, yo me he movido mucho. El tiempo que he tenido ha sido siempre salir y buscar sitios donde se puede tener apoyo, pues entre ellos conocer también personas. A lo mejor decimos, mi caso es extremo, mi caso es el más difícil, pero la verdad es que viendo lo que otras personas han vivido, sus problemas, a lo mejor no tan solo de estar solos, sino que de problemas con enfermedades y todo eso, a uno le dice, bueno, pues mira, yo estoy en la gloria, tengo salud, y parece que eso es una bendición, y lo que digo, pues eso nos da fuerza y lo tenemos todo como para salir a buscar lo demás fuera, ¿no? Porque teniendo salud parece que lo tenemos todo. Salud y Dios, con eso lo tenemos todo. Eso me ha ayudado bastante también. Y luego pues también estuve estudiando, y como no había tenido posibilidades de estudiar allí en mi país, luego hice el auxiliar de enfermería, que eso también me ha ayudado. Y muchas veces en los metros, que a veces se encuentra con alguna situación que alguna persona se ha desmayado y por lo menos se puede ayudarle o darle primeros auxilios. Con esas situaciones también me he encontrado. Imagino que cuando llegaste aquí, encontraste muchas diferencias, ¿no? A nivel cultural con tu país. ¿Puedes decirnos un poquito, rememorando esas sensaciones al llegar a este sitio, a este país, qué cosas te llamaron más la atención, ¿no? ¿Cuáles fueron a lo mejor las mayores dificultades a nivel cultural, a lo mejor incluso, que pudieras encontrarte aquí? ¿O no? ¿O consideras que tu país de origen y son muy parecidos? Bueno, dificultades casi no. Siempre yo, por decirle, me he adaptado fácilmente, ¿no? A ver, me he adaptado a España, a las costumbres que tienen aquí, sin problema, porque tampoco soy una persona que salgo a hacer problema por ahí ni nada. Entonces uno más o menos sabe sobrellevar, ¿no? O hacer lo que los demás hacen, procurar estar en los sitios y saberse comportar. Yo creo que es necesario, y tener respeto por las personas también, ¿no? Y eso también he encontrado respeto por los demás, y las personas que muchas veces, ya digo que como llevo trabajando muchísimo tiempo en un ambulatorio, todo el personal es español. Yo no he tenido ningún problema de ningún sentido de a lo mejor maltrato o acoso ni nada. Vale, muy bien. Respecto al ámbito sanitario, ¿cómo te has sentido aquí cuando has necesitado atención médica? ¿Te has sentido tratada bien acogida? ¿Has tenido dificultades? ¿Crees que recibes un trato diferente por ser una persona migrante o no? No, de hecho una vez que tuve también que me tuvieron que asistir en el clínico por una operación de un miomas. Entonces fue ahí que yo
viendo mi historial, dice la enfermera, dice, ¿eres compañerita? Le digo, sí, trabajo en ambulatorio, pero en limpieza. Dice, pero igual, dice, pues, todo es necesario. La limpieza es tan necesaria como los que operamos o los que inyectamos. Eso fue lo que me dijo, que eso, ya digo, le engrandece aún. Claro. O sea, en ese sentido, ya digo, gracias a Dios he tenido mucha suerte. No he tenido problema. Y luego las atenciones en la medicina, atención médica, todo eso, muy buenísima. De hecho, alguna vez también he ido a una consulta médica que algún día, pues también me ha dado algún bajón, que no soy de piedra. Entonces un día fui ya con un dolor del cuerpo muy fuerte y el médico se levantó y me dio un abrazo fuerte que yo creo que casi me rompe del abrazo que me dio el médico. Y de ahí dijo que... Y yo creo que eso fue mi medicina, que después yo estaba muy bien. O sea, es como que se me quitó un poco ese peso que tenía, ese dolor de espalda y cuerpo que tenía, porque los médicos, aparte de ser médicos, pues ellos saben también cómo nos tienen que atender, cómo nos tienen que tratar. ¿Te has sentido bien atendida? Sí. En ese sentido no puedo quejarme de ninguna manera. Y tampoco, digo, con la gente que he estado, muy bien, no he tenido ningún problema. Muy bien. Bueno, para finalizar vamos a pasar al ámbito social. ¿Crees que el apoyo institucional es el adecuado para garantizar la igualdad de oportunidades de las personas pues como tú, que emigran a otro país? Fenomenal. El apoyo que recibimos en los centros es que nos viene súper bien. Con eso nos sentimos que no estamos solas y nos sentimos arropadas por vosotras. ¿Has sentido un buen apoyo por parte de los servicios sociales? Sí. Y luego por parte también, entiendo, de asociaciones como esta, Culturas Unidas, ¿no? Asociaciones pequeñas, de calle, por decirlo de alguna manera, que intentamos pues con nuestras pequeñas actividades y demás dar un espacio a personas, pues eso, como tú, y que cualquiera podemos vernos, ¿no?, en esa situación que has vivido tú, cualquiera de nosotros. Entonces, ¿te has sentido bien acogida? Sí, muchísimas gracias. Yo lo único que les puedo dar es las gracias. Ya por último, me gustaría que nos lanzases, no sé, ¿qué mensaje lanzarías a la sociedad, a las personas que vivimos en España, que pueda ayudarnos a acercarnos un poco más a esas vivencias de tantas mujeres que como tú, bueno, mujeres y hombres, que como tú habéis tenido que dejar vuestra familia, vuestro todo atrás y iniciar una nueva etapa aquí? Sobre todo, más que nada, porque sigue presente todavía cierto rechazo, cierto prejuicio, cierto estereotipo, ¿no?, acerca de la migración. Se ha avanzado bastante, pero todavía sigue presente en nuestra sociedad. Entonces, intentamos, a través de estos pequeños espacios, como el que estamos teniendo tú y yo ahora, dar voz a esas personas que no la tienen. Entonces, gracias a tu testimonio podemos hacer eso, y nos gustaría, pues ya para finalizar, ¿qué te gustaría transmitir de todo eso que nos has contado? ¿Qué crees que es lo más importante? ¿Qué te gustaría lanzarle a la población autóctona para intentar derribar todas esas barreras que siguen existiendo entre las personas que nacen aquí y las personas que llegan? Bueno, que se concientizaran un poco más y también se pusieran en nuestro lugar, que a veces nosotros no decidimos nacer en un país, ni tampoco sabíamos que íbamos a emigrar a otro. Entonces, pues que se pusieran un poco en nuestro lugar y no sé, hacernos la vida como más fácil, más llevadera, y porque la verdad que nosotros no venimos muchas veces a quitarles nada, más bien venimos a hacer un trabajo que ellos no lo hacen, y
como que nos sentimos poco valoradas. Eso es que tanto los que trabajamos en la limpieza o en los centros de personas mayores también, que no es un trabajo como a lo mejor de un médico, ¿no? Entonces somos necesarios y a lo mejor las personas de aquí no lo quieren hacer y muchas veces estamos haciendo ese trabajo. Entonces, pues necesitamos que nos valoraran más, ¿no? Eso, y a lo mejor, y lo que digo, pues si se acercaran así como vosotras, todos seríamos más felices, ¿no? Y podríamos llevarnos mejor, y en vez de ser la comunidad inmigrante y la comunidad española, ser un solo grupo, ¿no? Eso sería bonito. Claro. Muy bien, pues muchísimas gracias, Rocío. Gracias a vosotros. Gracias. Fenomenal, pues ha salido muy bien. Ha salido fenomenal. Muchas